Imagina que cada vez que pierdes la calma, una tormenta eléctrica estalla dentro de tu cabeza. No se ve, pero quema. Tu corazón se acelera, tus manos tiemblan y tu respiración se vuelve corta. Lo que parece un simple arrebato es, en realidad, una descarga bioquímica tan intensa como si tu vida estuviera en peligro. Y cuando esa tormenta deja de ser ocasional y se vuelve tu estado natural, algo más profundo ocurre, tu cerebro empieza a cambiar su arquitectura. El enojo crónico no es solo una emoción, es un patrón cerebral que se alimenta a sí mismo, un sistema de defensa que se quedó atascado en modo guerra. Lo que antes era una chispa para defenderte, ahora se convierte en una hoguera que consume lentamente tu claridad, tu salud y tu equilibrio mental. La neurociencia moderna ha revelado que este tipo de ira sostenida altera las mismas regiones cerebrales que regulan la memoria, la atención y la empatía. Durante años, los científicos creyeron que la ira era solo una reacción emocional pasajera. Hoy, gracias a estudios recientes publicados en Nature Neuroscience y Biological Psychiatry, se sabe que la exposición continua a las hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, puede remodelar físicamente el cerebro, afectando cómo piensas, recuerdas y decides. No es una metáfora, es un cambio estructural medible. El cerebro, en su esfuerzo por protegerte del peligro, termina tratándote como si vivieras en un campo de batalla permanente. La amígdala. Ese pequeño núcleo que enciende las alarmas emocionales deja de distinguir entre una amenaza real y un simple desacuerdo. Lo que antes era una señal de alerta se convierte en una sirena que nunca se apaga. Así, la mente se mantiene atrapada en un ciclo de defensa constante, drenando energía y deteriorando la conexión con la razón. Y mientras la amígdala se vuelve más dominante, la corteza prefrontal, la encargada de la lógica, la empatía y el autocontrol, se debilita. Las conexiones neuronales que permiten detenerte antes de reaccionar se desgastan, como cables que se queman de tanto voltaje emocional. Por eso, las personas con ira persistente no solo sienten más enojo, también piensan menos claro y reaccionan con menos control. El cerebro en guerra. Cuando la ira se instala como huésped permanente, el cuerpo vive en estado de emergencia. El corazón late con fuerza, los vasos sanguíneos se estrechan y la presión arterial aumenta. Este mecanismo, útil en momentos de peligro, se vuelve destructivo cuando nunca se detiene. Investigaciones de la American Heart Association demuestran que quienes mantienen niveles elevados de enojo presentan un riesgo un 50% mayor de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Lo que comienza en la mente termina golpeando al corazón. La amígdala, esa centinela del cerebro, se enciende como una sirena cada vez que percibe amenaza y al hacerlo libera cortisol y adrenalina. Estas hormonas del estrés preparan al cuerpo para luchar o huir. Sin embargo, cuando esta respuesta se repite día tras día, el cerebro deja de diferenciar entre el peligro real y el imaginado. Una discusión trivial activa el mismo sistema que se dispararía frente a un depredador. Con el tiempo, esta confusión erosiona la estabilidad emocional. El exceso de cortisol actúa como una lluvia ácida sobre las neuronas del hipocampo, región encargada de la memoria y el aprendizaje. Estudios de Biological Psychiatry observaron que las personas con ira persistente no solo presentan lapsos de memoria más frecuentes, sino también una reducción en la capacidad de concentración. Es como si el cerebro se viera obligado a apagar circuitos para ahorrar energía, sacrificando la claridad mental. Pero hay un componente aún más traicionero. La ira, paradójicamente, puede volverse placentera. Cada estallido libera dopamina, el neurotransmisor del placer, generando una sensación momentánea de poder y control. Es el mismo químico implicado en las adicciones. Así, la mente comienza a buscar, inconscientemente, nuevos motivos para enojarse. Lo que empezó como defensa se transforma en dependencia. Y cuando esa dopamina se combina con la adrenalina, el resultado es una mezcla explosiva, el cerebro asocia el enojo con una especie de energía vital. Por eso, algunas personas sienten que necesitan estar molestas para sentirse despiertas o en control. Sin saberlo, se vuelven adictas a la tormenta que las consume. Esa es la trampa invisible del enojo crónico, una guerra interior que el cerebro libra contra sí mismo, convencido de que está protegiéndote. El secuestro de la mente. A medida que la ira se vuelve constante, el cerebro pierde su jerarquía natural. La amígdala, que debería ser solo una alarma temporal, comienza a tomar el control sobre la corteza prefrontal, la zona encargada del juicio y la toma de decisiones racionales. Este fenómeno, conocido entre los neurocientíficos como secuestro amigdalar, convierte al pensamiento lógico en rehén de la emoción. Bajo ese dominio, reaccionar reemplaza a razonar y cada estímulo se siente como una provocación. Con el tiempo, las redes neuronales que conectan la amígdala con la corteza prefrontal se debilitan.
Investigaciones publicadas en Nature Neuroscience muestran que la exposición repetida a estados de enojo reduce la actividad del córtex dorsolateral, una región esencial para la autorregulación emocional. En la práctica, eso significa que cada vez cuesta más calmarse, porque las vías neuronales de la calma literalmente se erosionan. El cerebro se acostumbra a encenderse rápido y apagar su parte racional aún más rápido. El hipocampo, encargado de la memoria y el aprendizaje, también paga un alto precio. El exceso de cortisol, la hormona del estrés, actúa como un ácido silencioso que daña sus células. Estudios de Biological Psychiatry confirmaron que quienes viven con ira crónica presentan lapsos de memoria más frecuentes y mayor dificultad para concentrarse. Es como si el cerebro priorizara sobrevivir a recordar, sacrificando claridad mental a cambio de defensa emocional. Esa pérdida de control se traduce en conductas impulsivas y una percepción distorsionada del entorno. El enojo sostenido hace que las personas interpreten incluso gestos neutros como amenazas. Un comentario inocente suena a crítica, una mirada casual parece desprecio. Este sesgo cognitivo, documentado en experimentos de la Universidad de Cambridge, mantiene al individuo atrapado en una realidad hostil creada por su propio sistema nervioso. Y mientras todo esto ocurre, algo más profundo se apaga, la empatía. Las regiones cerebrales asociadas con la comprensión del otro, como el giro supramarginal y la ínsula anterior, reducen su actividad cuando el enojo se vuelve permanente. Es el precio de vivir en modo defensa, no solo se pierde la calma, también la capacidad de conectar. El cerebro deja de buscar entendimiento y solo quiere ganar la batalla, aunque esa batalla sea contra sí mismo. El cuerpo en alerta permanente. El cerebro no sufre solo. Cuando la ira se vuelve crónica, el cuerpo entero se alinea con esa emoción y actúa como si viviera en una emergencia constante. El sistema nervioso simpático, responsable de activar la respuesta de lucha o huida, se mantiene encendido día y noche. El corazón late más rápido, la presión arterial se eleva y los vasos sanguíneos se tensan. La American Heart Association ha confirmado que las personas con episodios frecuentes de enojo presentan un riesgo significativamente mayor de sufrir infartos o derrames cerebrales. Cada estallido deja una huella fisiológica que no siempre desaparece. A nivel inmunológico, el efecto es devastador. El exceso de cortisol, liberado una y otra vez, debilita la respuesta del sistema inmune, volviendo al organismo más vulnerable a infecciones y procesos inflamatorios. Un estudio de la University College London demostró que los individuos con altos niveles de hostilidad crónica tardan más en recuperarse de enfermedades comunes y presentan una mayor inflamación sistémica. En otras palabras, la ira no solo agota la mente, también desarma al cuerpo. El sistema digestivo tampoco escapa a este fuego interno. La tensión continua altera la producción de ácido gástrico y ralentiza la digestión, provocando molestias, úlceras o síndrome del intestino irritable. Los investigadores de la Harvard Medical School han observado que los intestinos de las personas con ira prolongada muestran una hiperactividad del nervio vago inverso, lo que provoca espasmos, náuseas y pérdida del apetito. El cuerpo, literalmente, refleja la turbulencia emocional. Incluso el sueño se distorsiona bajo el dominio del enojo constante. La activación persistente del sistema de alerta impide que el cerebro entre en fases profundas de descanso, necesarias para reparar el tejido neuronal. La National Sleep Foundation advierte que quienes cargan con emociones de ira tienen un 60% más de probabilidades de sufrir insomnio crónico. Dormir mal, a su vez, aumenta la irritabilidad, cerrando así un círculo vicioso entre fatiga y furia. Y, finalmente, el cuerpo envejece más rápido. La exposición prolongada al estrés oxidativo, resultado directo del exceso de adrenalina y cortisol, acelera el acortamiento de los telómeros, las estructuras que protegen el ADN. Científicos del University of California San Francisco encontraron que las personas con altos niveles de enojo sostenido muestran un envejecimiento celular prematuro. La biología confirma lo que la experiencia humana ya sabía: vivir enojado es, en esencia, envejecer antes de tiempo. La adicción invisible a la ira. Lo que comienza como una respuesta natural pronto se convierte en hábito. La ira crónica activa los mismos circuitos cerebrales que otras adicciones, liberando dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa. Cada estallido ofrece una sensación efímera de poder y control, una chispa que engaña al cerebro haciéndole creer que ha ganado algo. Investigadores de la University of Washington han observado que, con el tiempo, el sistema límbico aprende a buscar ese estímulo una y otra vez, generando una dependencia emocional difícil de romper. El enojo se convierte entonces en un refugio químico. Ante cualquier frustración, el cerebro recurre a la cólera como quien busca una dosis de alivio. Este patrón crea una ilusión de energía y propósito, pero en realidad es solo una combustión interna que consume lentamente la estabilidad emocional. El cuerpo se acostumbra a esa agitación y cuando la calma llega, se siente incómoda, casi vacía. Es el síndrome del silencio,
cuando la mente, habituada al ruido, teme la tranquilidad. Esa adicción tiene un costo social profundo. Las conexiones personales se deterioran, no por falta de amor, sino por exceso de tensión. La ira distorsiona la percepción de los otros, convierte las conversaciones en combates y los desacuerdos en amenazas. En este ciclo, la validación externa, un argumento ganado, una ofensa devuelta, refuerza el circuito dopaminérgico. El cerebro, en su error, premia la confrontación y castiga la calma. Con el tiempo, los niveles de dopamina comienzan a disminuir, y lo que antes era una liberación se transforma en necesidad. El individuo se irrita más rápido y se calma más lento, buscando estímulos cada vez más intensos para sentirse vivo. Según estudios de Frontiers in Psychology, esta desregulación es similar a la de quienes sufren adicción a la nicotina o al juego, el placer inicial se desvanece, pero la compulsión persiste. Así, la ira crónica deja de ser una emoción y se convierte en un modo de existencia. Un mecanismo que promete control, pero entrega esclavitud, que ofrece fuerza, pero siembra desgaste. En su raíz más profunda, no hay poder, sino miedo, miedo a la vulnerabilidad, al silencio, a la idea de no tener razón. Y mientras ese miedo siga alimentando la química del enojo, la adicción permanecerá intacta. Reentrenar al cerebro hacia la calma. La buena noticia es que el cerebro, incluso tras años de vivir bajo la tiranía del enojo, conserva una capacidad extraordinaria, la neuroplasticidad. Este poder de adaptación permite que las conexiones neuronales dañadas por la ira se reparen y que surjan nuevas rutas hacia la serenidad. Investigaciones de la Harvard Medical School demostraron que, con prácticas constantes de regulación emocional, la amígdala puede reducir su tamaño y su reactividad, mientras la corteza prefrontal recupera su dominio sobre las decisiones y el control. La calma, literalmente, se puede entrenar. El primer paso no es reprimir, sino observar. La American Psychological Association destaca que la autoconciencia emocional es el antídoto más efectivo contra la ira crónica. Nombrar la emoción cuando aparece activa regiones cerebrales que la moderan, un proceso conocido como etiquetado afectivo. En lugar de decir estoy furioso, reconocer siento enojo permite que la razón entre en escena. El simple acto de poner palabras al sentimiento reduce la intensidad de la reacción. El segundo paso es la respiración consciente, una herramienta que ha pasado de la tradición ancestral al rigor científico. Estudios de la National Center for Biotechnology Information muestran que ejercicios de respiración profunda disminuyen la actividad simpática y restauran el equilibrio del sistema nervioso. Respirar lento no solo oxigena el cuerpo, también le comunica al cerebro que el peligro ha pasado. En ese instante, la mente deja de luchar y comienza a reparar. Otro método poderoso es la meditación de atención plena. Investigaciones publicadas en Nature Human Behavior evidencian que la práctica regular fortalece las conexiones entre la amígdala y la corteza prefrontal, facilitando una respuesta emocional más pausada. En los escáneres cerebrales, quienes meditan muestran una disminución notable en las áreas vinculadas a la reactividad y un aumento en las asociadas a la empatía. El cerebro, poco a poco, aprende a cambiar la furia por comprensión. Finalmente, el perdón, lejos de lo moral o religioso, actúa como una liberación biológica. Un estudio de la Journal of Behavioral Medicine comprobó que las personas que practican el perdón presentan niveles más bajos de presión arterial y cortisol. Perdonar no es absolver al otro, sino liberar al sistema nervioso de una carga innecesaria. Es el punto donde la neurociencia y la sabiduría ancestral coinciden. Sanar la ira no es olvidar, es dejar de revivir el daño. La industria de la ira. En la era digital, la ira dejó de ser solo una emoción para transformarse en un motor económico. Las redes sociales descubrieron que el enojo genera más interacción que la calma, más clics que la reflexión. Cada indignación, cada comentario airado, alimenta los algoritmos que premian el conflicto. Estudios recientes de la Yale University revelaron que las publicaciones cargadas de ira tienen un 17% más de probabilidades de volverse virales. La emoción más destructiva se convirtió, paradójicamente, en la más rentable. Los medios tradicionales también comprendieron este mecanismo. La indignación es una moneda que compra atención, y la atención es el recurso más codiciado del siglo XXI. Los titulares exagerados, los debates polarizados y los discursos de odio no solo reflejan una sociedad en tensión, la fabrican. Según un análisis del Pew Research Center, el consumo prolongado de noticias cargadas de enojo activa las mismas regiones cerebrales asociadas con la adicción. La audiencia no solo se informa, se engancha emocionalmente. Este entorno de estímulos perpetuos refuerza la sensación de amenaza constante. El cerebro moderno vive en una tormenta de microagresiones digitales, incapaz de distinguir entre un peligro real y un comentario en línea. La amígdala, nuevamente, toma el control, manteniendo al individuo en un estado de alerta que erosiona su salud mental. La sociedad de la información se ha convertido en una sociedad de la reacción.
Incluso la política ha aprendido a capitalizar la furia colectiva. Las campañas diseñadas para provocar rabia son más efectivas que aquellas que apelan a la razón. El miedo y el enojo movilizan, mientras la calma persuade lentamente. Investigaciones del Journal of Communication advierten que los mensajes políticos basados en ira fortalecen la identidad de grupo, pero debilitan la cohesión social. La polarización ya no es un accidente, es una estrategia. Así, la ira se institucionaliza, se vende y se distribuye como un producto cultural. Desde los trending topics hasta los discursos virales, cada explosión emocional se convierte en combustible para un sistema que prospera con el descontento. En este escenario, no es solo el individuo quien sufre las consecuencias de la ira crónica, sino toda una civilización que ha confundido el ruido con la fuerza y la confrontación con la verdad. El costo invisible de la ira colectiva. La ira colectiva ha comenzado a alterar no solo la forma en que las personas piensan, sino también cómo las sociedades se organizan. Los neurocientíficos sociales del Max Planck Institute advierten que las emociones compartidas generan patrones de sincronía neuronal. Cuando una multitud se enfurece, sus cerebros literalmente laten al mismo ritmo. Este fenómeno crea una ilusión de unión, pero en realidad profundiza la división, pues la cohesión se construye sobre el rechazo, no sobre el entendimiento. El precio de este contagio emocional es alto. En los últimos años, los índices de violencia doméstica, agresiones digitales y estrés laboral han crecido a un ritmo alarmante. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 280 millones de personas viven hoy con trastornos relacionados con la ira y la ansiedad, una cifra que se ha duplicado en 2 décadas. Las naciones más conectadas son también las más tensas, como si la hipercomunicación amplificara la frustración humana. La economía tampoco escapa a esta epidemia. Un informe del World Economic Forum calculó que la pérdida de productividad por emociones negativas sostenidas, como enojo, resentimiento o irritabilidad crónica, supera los $300.000 millones anuales a nivel global. Cada discusión, cada estallido, cada conflicto no resuelto deja una huella no solo emocional, sino también económica. El cerebro enfadado no innova, no colabora, no construye. A nivel cultural, la ira se ha vuelto una forma de identidad. Las comunidades se agrupan no por ideales, sino por enemigos comunes. En redes sociales, la pertenencia se mide en oposición, a quien se odia, a quien se ridiculiza, contra quien se grita. Este patrón perpetúa el ciclo de la ira crónica a escala global, generando una especie de tribalismo emocional donde cada grupo vive en constante combate simbólico. Y mientras tanto, el cerebro humano, una estructura diseñada para sobrevivir en la calma del bosque, intenta adaptarse a un entorno saturado de estímulos hostiles. El resultado es una humanidad que reacciona más de lo que reflexiona, que responde más rápido de lo que comprende. En el corazón de la era digital, la ira ya no es una emoción, es una cultura. Una cultura que, si no se transforma, podría convertirse en la enfermedad emocional definitiva del siglo XXI. El cerebro que aprende a calmarse. La ira crónica no es solo una emoción persistente, es una reprogramación silenciosa del cerebro moderno. Sin embargo, la neurociencia ofrece una esperanza contundente: el cerebro no está condenado a la furia. Investigadores del University College London han demostrado que bastan 8 semanas de prácticas de atención plena para reducir en un 32% la activación de la amígdala y fortalecer las conexiones con la corteza prefrontal. Es decir, el cerebro puede desaprender el enojo. La clave está en comprender que la calma no es pasividad, sino control. Un estudio longitudinal del Karolinska Institute reveló que las personas que practican la autorregulación emocional, a través de respiración consciente, escritura reflexiva o ejercicio físico, presentan un 45% menos de marcadores inflamatorios en sangre. En otras palabras, dominar la ira no solo cambia la mente, cambia el cuerpo. A nivel social, la transformación requiere una reeducación emocional colectiva. Los programas piloto en Japón y Finlandia, donde las escuelas enseñan regulación emocional desde la infancia, han reducido en más de un 60% los incidentes de agresión escolar y mejorado los niveles de concentración. Estos resultados sugieren que la prevención de la ira no empieza en la terapia, sino en la educación. El futuro de la humanidad no se definirá por su inteligencia artificial, sino por su inteligencia emocional. Si la ira crónica es el síntoma de una civilización al borde del colapso psicológico, la empatía y la autorreflexión son las herramientas que pueden devolverle equilibrio. Aprender a entender el enojo no es debilidad, es evolución. El control emocional será el nuevo músculo de la mente humana. Si llegaste hasta aquí, tu curiosidad ya ha dado el primer paso hacia el autocontrol. No ignores las señales de tu cerebro. Suscríbete y activa la campana para seguir explorando los secretos de la mente humana, sus límites y sus posibilidades. Comparte este video. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros porque nos permite hacer las mejoras correspondientes. Gracias por quedarte hasta el final.